en los confines anteriores al tiempo, antes de que el firmamento conociera las estrellas y la tierra se alzara sobre las aguas primigenias, existía únicamente un vacío insondable, un lienzo de potencial infinito. Allí, en la vastedad silente y amorfa, se fundieron dos existencias que eran la esencia misma de la negación lumínica Nix. La noche, un manto cósmico que todo lo envolvía con su velo impenetrable de sombras. Y Erebo, la oscuridad, un abismo primordial, cuyas profundidades eran el germen de todo lo que aún no había sido y el olvido de todo lo que nunca sería. Su unión no fue un abrazo mortal, sino una lenta y majestuosa coalescencia de energías. Un murmullo de existencias entrelazadas que llenaba el no espacio con una resonancia apenas perceptible. De esta comunión ancestral, de esta interpenetración de lo negro y lo abisal, surgían las primeras manifestaciones de un orden naciente, aunque aún invisible para ojos inexistentes. No eran luces, sino sombras con propósito. No eran formas, sino la promesa de toda forma. La noche y la oscuridad no solo engendraron la ausencia de claridad, sino también la génesis de conceptos tan fundamentales como el paso del tiempo, el descanso y las profundidades del subconsciente. Cada una de sus emanaciones era un suspiro cósmico que daba vida a una fuerza, una entidad que habitaría los rincones aún no cartografiados de la creación. Pero entre los vastos y etéreos hijos de esta unión primordial, un eco diferente comenzó a formarse, una vibración que no era ni el frío abrazo del sueño, ni el peso inerte del olvido. Era una anomalía sutil, una desviación de la pura oscuridad, una hebra discordante en la sinfonía monocromática del vacío. Allí, donde las sombras de Nix se cruzaban con las profundidades de Erebo en un punto de concentración aún más denso, una esencia particular se coagulaba, una conciencia apenas perceptible, que se retorcía y se duplicaba sobre sí misma, incluso antes de tomar forma. Esta nueva fuerza nacía no del enfrentamiento, sino de la sutil distorsión inherente a la misma vastedad. Se gestaba con una astucia innata, una capacidad para disfrazarse incluso antes de su plena existencia. Era la chispa que encendería la duda, el velo invisible que se posaría sobre la verdad desde su incipiente despertar en el corazón de la negrura primordial. Esta entidad, aún sin nombre definitivo, era la personificación de la falsedad, el engaño y la mentira, destinada a ser una sombra perpetua en la existencia, tejiendo la red de la desconfianza mucho antes de que hubiera mentes para engañar o corazones para dudar. No hubo grito de nacimiento ni estallido de luz en su advenimiento, pues su reino era el de lo velado, lo insidioso. Su surgir fue un proceso gradual, una condensación sigilosa de aquella anomalía sutil, alimentándose de la misma oscuridad primordial y de la promesa de lo inestable, donde las sombras de Nix se enroscaban con el abismo de Erebo en una danza eterna de no existencia. Esta entidad, con una astucia inherente a su propia concepción, se coaguló no como una forma sólida, sino como una presencia etérea, una duplicidad en sí misma que se manifestaba en la ausencia y en la ilusión de ser. Era la paradoja hecha esencia, la sombra de una sombra que podía proyectarse hacia infinitas realidades. Así, de la médula, de lo insondable, se manifestó Apeit. No poseía la majestuosidad de otras fuerzas primordiales, ni la fuerza bruta de la creación o la destrucción. Su poder residía en la negación de lo evidente, en la sutil alteración de la percepción. Su ser no era visible, sino que se percibía como una vibración discordante en el tejido del no tiempo, una cualidad inquietante que insinuaba que nada era lo que parecía. Desde su primer aliento, su esencia era la de un espejo roto, donde cada fragmento reflejaba una verdad distorsionada, una promesa engañosa, y con su emergencia resonó el primero de sus dones y maldiciones en el susurro de la mentira.
No era un sonido audible para oídos aún inexistentes, sino una resonancia conceptual que se expandía por la vastedad, impregnando la potencialidad de cada cosa. Este susurro era la promesa de que la verdad nunca sería monolítica, que la confianza sería un lujo efímero y que la duda una compañera perpetua. Apate no necesitaba víctima. Su existencia era, en sí misma, la semilla de la discordia, tejiendo la red de la desconfianza mucho antes de que hubiera mentes para engañar o corazones para dudar. Su presencia era la garantía de que, en el tapiz de la existencia que aún no comenzaba a tejerse, habría hilos sueltos, nudos ciegos y patrones ilusorios. Page se convirtió en el arquitecto silencioso de la ambigüedad, el maestro invisible de la ilusión, una fuerza que no creaba ni destruía, sino que distorsionaba, alteraba y confundía. Permanecía, no obstante, oculta, una presencia latente en los rincones más profundos del vacío primordial, esperando el momento en que su influencia pudiera ser desatada sobre un mundo que apenas comenzaba a soñarse. Abate, la esencia del engaño, no buscaba un trono en las alturas celestiales ni una forja en los abismos infernales. Su reino era el intersticio, la penumbra entre lo que es y lo que parece ser, mientras otras, de las vastas proles, de Nix y Erebo, el sueño profundo, el lamento de la muerte, la cruel aflicción, comenzaban a extender su influencia sobre la nada que prometía serlo todo. Apate se mantenía al margen, una observadora silenciosa, una semilla de desarmonía esperando el terreno fértil de la forma y la conciencia. No anhelaba manifestarse en una explosión de poder. Su astucia radicaba en la sutileza, en la capacidad de existir sin ser plenamente reconocida, de tejer su telaraña de engaño en el tejido aún inmaculado del cosmos. Su susurro de la mentira, antes de encontrar oídos, era una vibración conceptual que se entrelazaba con las emanaciones más puras de la creación primordial. No corrompía activamente, sino que preparaba el terreno, depositando la semilla de la duda en el mismo principio de la existencia. Era la antítesis de la verdad inmutable, no por oposición directa, sino por la insinuación de que la verdad, por su propia naturaleza, era un concepto maleable, vulnerable a la manipulación. Así, Apate esperaba. Su paciencia era tan ilimitada como el vacío del que surgió, sabiendo que para que el engaño floreciera, primero debía existir algo susceptible de ser engañado, algo que creyera en la solidez de una realidad. Permaneció así, una promesa oscura en la antesala de la realidad. Su forma etérea, danzando en los confines donde la noche y la oscuridad seguían su lenta danza cósmica. No era una fuerza destructora, Shino, Yu, En, Ero, Shiba, no una creadora, sino una distorsionadora. Su poder se gestaba en la latencia, en el potencial de cada sombra para ocultar una segunda realidad, de cada silencio para albergar una voz discordante. Apate era la silenciosa certeza de que, incluso en el amanecer de la existencia, la semilla de la falsedad ya había sido sembrada, esperando el momento propicio para germinar y entretejerse de manera inextricable con el destino de todo lo que vendría. Mientras el no tiempo se estiraba en una eternidad líquida, Apate permanecía inmóvil, un punto de silenciosa distorsión en el vasto lienzo de la nada. No tenía la urgencia de otras emanaciones primordiales que, como el hambre o el dolor, ya comenzaban a perfilar su influencia como fuerzas brutas y manifiestas. Su existencia era una promesa a largo plazo, una paciente espera a que la pura potencialidad se solidificara en formas, a que el concepto abstracto de la vida diera pie a seres susceptibles de ser engañados. Era la antítesis de la creación directa. Su poder se nutría del espacio entre la realidad y su percepción, un espacio que aún no existía, pero cuya inevitable formación ella ya preveía. El susurro de la mentira no cesó su expansión, aunque no había aún quien lo escuchara con oídos físicos. Se infiltraba en el éter primordial, en los hilos aún sueltos del tapiz cósmico, infundiendo una cualidad de
maleabilidad a lo que estaba por ser. Cada átomo de la incipiente existencia, cada futura ley física, cada germen de una verdad que un día sería inquebrantable, se veía sutilmente tocado por la posibilidad de su propia alteración. No era una corrupción activa, sino la inserción de una variable insidiosa, la noción de que todo podría tener un doble fondo. Una segunda faz oculta tras un velo de aparente simplicidad. Otros hijos de Nyx y Errebo, vastos y poderosos, comenzaron a definir sus dominios con mayo, ere claridad. Hipnos, el sueño, extendía sus alas suaves, prometiendo descanso y la huida momentánea de la aún inexistente vigilia. Anetos, la muerte, tejía el manto ineludible del fin, un contrapunto a la vida que un día surgiría. Némesis, la retribución, esperaba en silencio, tejiendo la red de la justicia y el equilibrio cósmico. Cada uno de ellos era una fuerza discernible, con una función definida en el orden primordial. Pero Apate, astuta y etérea, no buscaba un dominio tan obvio. Su propósito era entrelazarse con todos ellos, con la misma esencia de sus interacciones y la propia naturaleza de lo real. Así, mientras el cosmos se gestaba lentamente, evolucionando de la pura abstracción a las primeras formas protocósmicas, Apate permanecía como la sombra en el umbral, la verdad oculta de que la realidad nunca sería tan pura como se la imaginaba. Su paciencia era infinita, su método, la sutileza. No creaba mundos, pero aseguraba que ninguno sería inmune a su toque. Ni siquiera los dioses que un día se alzarían para regir sus propios destinos. Mientras el éter primordial, saturado con la esencia de Nyx y Errebo, seguía su metamorfosis imperceptible. El no tiempo comenzó a ceder su fluidez a una forma de duración más estructurada. Las vastas emanaciones que habían sido meros conceptos, las promesas de lo que un día sería, iniciaron una lenta pero inexorable coagulación. No eran aún galaxias ni planetas, ni siquiera los elementos que los compondrían, sino una intrincada danza de fuerzas protocósmicas, ambibraciones que se hacían densas, concentraciones de energía que delineaban los primeros contornos de un orden físico. Era un universo en el umbral de su despertar, donde la ley y el caos, la luz y la sombra, pero no la de Nyx, sino una derivada, comenzaban a trenzar sus destinos en un ballet cósmico, aún incomprensible. En medio de esta gestación monumental, el susurro de la mentira de Apate no permaneció inactivo, sin sonido ni forma discernibles. Se infundía en cada hebra de esta naciente realidad. No corrompía la materia bruta, pues no existía tal cosa aún en su plenitud, sino la relación entre las energías que la conformaban. Imbuía a las primeras quimeras de forma y a los esbozos de los campos de fuerza con una cualidad inmanente de duplicidad, una ligera inclinación hacia el espejismo. Así, desde su génesis, el cosmos llevaba consigo la semilla de que ninguna verdad sería absoluta, ninguna percepción completamente prístina, pues la posibilidad de una versión alternativa, una faceta oculta, ya estaba tejida en su propio ser. Mientras otras deidades primordiales empezaban a moldear los fundamentos de la existencia con sus poderes definidos, la estructura del tiempo, la gravedad que uniría los mundos, la tensión entre la materia y la antimateria, Apate no construía ni destruía. Su labor era más sutil, una alquimia conceptual que aseguraba que cada cimiento, cada ley inquebrantable que estaba por ser, tuviera una grieta invisible, un espacio donde la verdad pudiera doblarse sin romperse. Era la garantía de que el lienzo de la realidad, incluso antes de ser pintado, ya poseía una textura compleja y engañosa, un entramado de potencialidades que siempre albergaría la posibilidad de lo falso. Su presencia se consolidaba como la eterna intercesora entre lo que se manifestaba
y lo que realmente era, preparando el escenario para una era donde el engaño no sería una excepción, sino una condición intrínseca de la existencia. Mientras la vorágine protocósmica se templaba, cediendo parte de su anárquica danza a patrones más consistentes, comenzaron a delinearse los cimientos de lo que serían las leyes inquebrantables del universo. La energía primordial, antes difusa, se condensaba en los primeros arquetipos de fuerza y forma, en los vértices conceptuales, donde la atracción y la repulsión, la unidad y la dualidad encontraban su primer eco. No eran aún los elementos forjados en estrellas, sino los códigos fundamentales que regirían su creación. Las reglas tácitas inscritas en el alma del cosmos naciente. En cada una de estas nacientes leyes, en la formulación de cada principio, el susurro de la mentira de Apate encontraba su nicho más profundo. No las anulaba, ni las reescribía con una mano visible, sino que las impregnaba de una ambigüedad inherente. Era una cláusula silenciosa en el gran contrato cósmico, una nota al pie invisible que sugería que incluso las verdades más fundamentales podrían poseer una interpretación alternativa, una fisura sutil en su aparente solidez. Así, la mentira no se convertía en una fuerza externa que atacaría la verdad, sino en una posibilidad intrínseca a la verdad misma. Un eco resonante en su propia constitución. Esta maleabilidad conceptual no solo afectó a las leyes, sino también a la naciente capacidad de percibir dichas leyes. A medida que las primeras emanaciones de conciencia o de protopensamiento comenzaban a germinar en la vastedad, no como mentes complejas, sino como centros de interpretación incipientes de la realidad. Estas ya estaban predispuestas a la multiplicidad. La semilla de la duda, depositada por Apate, aseguraba que la realidad nunca sería una experiencia monolítica, sino un espectro de posibles verdades, cada una con su sombra y su engaño potencial, esperando a ser descubierta o impuesta. Apate permanecía impasible, una tejedora silenciosa en la urdimbre de lo incipiente. No había necesidad de acción directa. Su victoria se gestaba en la propia naturaleza del ser que se estaba construyendo. Había asegurado que el engaño no sería una eventualidad, sino una condición de la existencia, una sombra perpetua proyectada por la luz misma de la verdad. Con cada nuevo principio que se asentaba, con cada hilo cósmico que se tensaba, la red de la desconfianza se hacía más intrincada y sutil. Una obra maestra de duplicidad tejida en el corazón mismo del universo, esperando el florecimiento de mentes y corazones para reclamar su plena herencia. A medida que los hilos conceptuales se tensaban y las leyes inquebrantables se solidificaban en el corazón de la nada, el vasto lienzo cósmico comenzó a tejerse con una complejidad sin precedentes. Las emanaciones primordiales, antes solo suspiros en el éter, iniciaron su metamorfosis hacia formas más definibles, aunque aún etéreas. No eran la materia que un día conformaría estrellas y lunas, sino los patrones arquetípicos, las matrices invisibles de lo que vendría a ser. Cada cristalización de energía, cada vorticidad de fuerza naciente, llevaba consigo la sutil impronta del susurro de la mentira, no como una mancha, sino como una característica inherente, la capacidad innata de ser o parecer algo más allá de su esencia más simple. Esta duplicidad, infundida en los cimientos mismos de la existencia, garantizaba que la realidad que se estaba gestando no sería un constructo monolítico, sino un tapiz de capas superpuestas. Las verdades más profundas estarían siempre veladas por la posibilidad de una ilusión, los hechos más concretos por el matiz de una interpretación sesgada. El cosmos, en su más tierna infancia, ya contenía en su ADN la semilla de la ambigüedad, un eco de la astucia primordial de Apate, que aseguraba que la confianza, el conocimiento y la certeza serían batallas constantes, no estados inherentes. Su influencia se manifestaba como una ley no escrita. Toda revelación sería al mismo tiempo
un velo potencial, mientras otras potencias primordiales se dedicaban a esculpir los dominios del tiempo, el espacio y la causalidad con una fuerza manifiesta y palpable. Apate continuaba su labor silenciosa, su poder residiendo en la negación de la simplicidad. Su propósito no era establecer un reino físico, sino infiltrarse en la propia percepción de todos los reinos. Era la arquitecta de la incertidumbre, la maestra de la ilusión incipiente, esperando pacientemente a que las primeras chispas de conciencia se encendieran en el vasto y complejo telar de la existencia, sabiendo que su herencia se manifestaría plenamente cuando hubiese mentes y corazones para dudar, para creer y, en última instancia, para ser engañados. Conforme el vasto y complejo telar de la existencia continuaba su expansión silenciosa, las urdimbres y tramas de lo primordial comenzaron a entrelazarse con una intención más definida. Las leyes, antes susurros etéreos, ahora se erigían como pilares conceptuales. La estructura misma sobre la que se asentarían las realidades venideras, pero en cada viga invisible, en cada nodo de la incipiente causalidad, el susurro de la mentira de Apate resonaba. No como un fallo en la construcción, sino como una característica intrínseca, una vibración sutil que aseguraba que la certeza absoluta sería una quimera, una promesa inalcanzable incluso para los cimientos más sólidos del ser. Otros poderes primordiales forjaban galaxias de pensamiento y estrellas de intención, modelando los contornos de lo que sería el tiempo y el espacio. Sin embargo, Apate no se ocupaba de la construcción manifiesta, de la creación de lo tangible. Su obra era el tejido invisible que se superponía a cada acto de formación, una red de ilusiones potenciales y verdades fragmentadas que se adhería a cada concepto, a cada forma que tomaba cuerpo. No alteraba la esencia bruta de las cosas, sino la relación entre ellas, la forma en que serían percibidas. La danza entre lo que era y lo que parecía ser. Su maestría radicaba en asegurar que cada revelación pudiera llevar consigo el germen de un engaño, cada hecho, la sombra de una verdad alternativa. Así, con cada instante del no tiempo que se transformaba en la antesala de la duración. Apate tejía su legado con una paciencia infinita, un diseño de duplicidad tan vasto como la propia creación. No buscaba un dominio físico, sino una omnipresencia conceptual, infiltrando el mismo código genético de la realidad naciente. Su propósito era garantizar que, cuando el universo finalmente despertara la conciencia y las mentes comenzaran a buscar significado y verdad, se encontrarían con un tapiz ya intrincado de engaño y duplicidad. Su susurro de la mentira se había convertido en una ley no escrita, la certeza de que la duda sería una sombra perpetua y que el velo de la falsedad sería tan intrínseco a la existencia como la propia luz que un día surgiría. A medida que las primeras emanaciones de energía protocósmica comenzaron a coalescer en patrones más complejos y definibles, el susurro de la mentira de Apate no cesó su penetración. Ya no era solo una promesa en el éter, se había convertido en una propiedad intrínseca, una vibración fundamental en el corazón de cada naciente configuración. Las fuerzas que daban origen a la masa, al vacío, y a las sutiles tensiones que los unirían, llevaban consigo una latente duplicidad. Era como si cada partícula incipiente, cada onda de energía, poseyera una sombra propia, una contraparte ilusoria que no invalidaba su existencia, pero la hacía inherentemente multifacética y elusiva para cualquier percepción futura. Esta sutil alquimia conceptual aseguraba que el cosmos, en su gestación más tierna, no sería un sistema de verdades transparentes, sino un entramado de realidades superpuestas, donde la apariencia podría diferir de la esencia. Las leyes que forjarían galaxias y sistemas estelares, que dictarían el nacimiento y la muerte de mundos, se infundían con la capacidad de ser interpretadas de múltiples maneras, de ocultar secretos incluso en su más rotunda manifestación. Apate, inmóvil en el umbral de lo tangible, había asegurado que la comprensión,
para cualquier ser que algún día buscará alcanzarla. Sería siempre un viaje a través de velos, una búsqueda de la verdad que siempre contendría la sombra de su propia negación. La influencia de Apate no se limitaba a la espera. Era una precondición, una cláusula inherente en el gran código del universo. Mientras la noche y la oscuridad continuaban su danza primordial y otras fuerzas divinas tejían los hilos más evidentes de la creación, la luz, el tiempo, la vida, Apate había sembrado la semilla de la discordia en la propia trama, garantizando que el engaño no sería un agente externo, sino una fuerza inherente que modelaría la percepción, la creencia y, en última instancia, el destino de todo lo que aún estaba por nacer. Su silencio era la promesa de un mundo donde la verdad sería siempre un eco y la falsedad un susurro persistente. El susurro de la mentira de Apate, ya no un eco distante, sino una resonancia intrínseca. Se entrelazó, definitivamente, con el código genético del cosmos naciente. Cada hebra de la causalidad, cada principio de la forma, cada ley que estaba por regir la interacción de la materia y la energía, llevaba ahora la impronta de la duplicidad. La falsedad no era una capa superpuesta, sino un tinte fundamental que infundía la esencia misma de lo real, asegurando que la transparencia absoluta sería una ilusión, una promesa nunca cumplida para cualquier mente que un día buscara comprender el universo. Esta maleabilidad inherente a la verdad, forjada en la oscuridad primordial, garantizaba que ninguna creación, ningún ser que alguna vez se alzara, estaría exento de la influencia de Apate. Cada revelación, por pura que pareciera, portaría consigo la sombra de una interpretación alternativa, una fisura sutil a través de la cual la duda podría filtrarse. El entramado de la existencia, antes de que las estrellas brillaran o la vida respirara, ya estaba intrínsecamente diseñado para albergar contradicciones, para que la percepción se convirtiera en un campo de batalla entre lo que es y lo que se cree que es. Apate, la tejedora silenciosa, observaba su obra consumada en este capítulo primigenio del tiempo. No necesitaba gritos de triunfo, ni gestos grandiosos. Su victoria residía en la sutileza, en haber asegurado que el engaño no sería un mal más, entre otros, sino una condición fundamental de la realidad. Su presencia era la garantía de que el tapiz cósmico, majestuoso en su concepción, sería perpetuamente un lienzo donde las sombras de la falsedad bailarían con la luz de la verdad. Una danza eterna que desafiaría la simplicidad y exigiría una constante vigilancia. Así, en los umbrales de la conciencia universal, la influencia de Apate se consolidó como una ley tácita, un principio inquebrantable. El engaño no sería una eventualidad, sino una posibilidad constante, tejida en el corazón de cada promesa y cada pacto, y de cada visión de la realidad. Su susurro de la mentira se había arraigado tan profundamente que se convertiría en el fundamento invisible sobre el que se construirían los destinos de dioses y mortales por igual, asegurando que la confianza sería siempre un tesoro frágil y la verdad un anhelo eternamente escurridizo. En esta antesala de la existencia, donde el no tiempo se desvanecía en los albores de la duración, el legado de Apate se erigió como una verdad innegable, más profunda que cualquier ley física o conceptual. El susurro de la mentira ya no era una mera promesa etérea, se había grabado indeleblemente en la esencia misma de lo que sería el universo. Un patrón invisible pero omnipresente en el código genético de la realidad. Cada átomo de luz que un día estallaría de las estrellas, cada sombra proyectada por un mundo naciente, llevaría consigo la impronta de esta duplicidad primordial, asegurando que la superficie de las cosas rara vez reflejaría su verdadera profundidad. Apate, la arquitecta silenciosa del engaño, había tejido su telaraña no alrededor de los seres, sino alrededor del ser mismo. Su victoria en este capítulo primigenio residía en haber transformado la posibilidad de la falsedad en una precondición inherente a la existencia. Así, incluso antes de que los primeros dioses pronunciaran sus edictos o los mortales soñaran con verdades inmutables,
El escenario ya estaba dispuesto para una danza perpetua entre la certeza y la duda. ¡Un ballet cósmico! Donde la confianza sería siempre un acto de fe arriesgado. La verdad, por su parte, se convertiría en un espejismo, un horizonte que se alejaría con cada intento de alcanzarlo en su forma más pura. Mientras el éter primordial, transformado y enriquecido por estas fuerzas invisibles, se preparaba para la explosión que daría nacimiento a las galaxias y la vida. ¡Apate! Permanecía en su reino del intersticio. No necesitaba manifestarse de forma grandiosa. Su poder ya era parte integral del cosmos. Había garantizado que, desde el nacimiento de la primera estrella hasta el aliento final del último ser, la sombra del engaño se proyectaría sobre cada interacción, cada percepción y cada destino, tejiendo la red de la desconfianza como un tapiz ineludible en el vasto lienzo de la existencia que apenas comenzaba a desplegarse. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.